Buen día compañeros, vamos a iniciar con el desarrollo de los siguientes temas: infecciones urinarias y litiasis renal. Iniciamos con anatomía del sistema urinario. Los riñones son órganos que se ubican en el retroperitoneo, tienen una consistencia firme de color rojo violáceo, tienen forma de un frijol como ustedes pueden ver en la imagen, un peso aproximado de 130 gramos el riñón derecho y el izquierdo de 170 gramos. El riñón izquierdo es ligeramente más grande y voluminoso que el derecho. Se debe a la proximidad que tiene el riñón izquierdo a la aorta. La aorta está más cerca del riñón izquierdo y por ende lo nutre ligeramente un poco más. Las medidas tienen 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Está constituido por la corteza renal, médula renal, papila renal, pirámide renal, columna renal, cápsula fibrosa, cáliz menor, cáliz mayor, uréter, pelvis renal e ilio renal. Irrigación y drenaje venoso. La irrigación depende de la arteria renal, que a su vez tiene ramas denominadas arterias segmentarias. Asimismo llega a las arterias interlobulares, luego a las arterias arciformes, luego a la arteriola eferente. Esta arteriola eferente lleva sangre al glomérulo, de ahí sale la sangre a la arteriola eferente, que pasa a las venas peritubulares, luego a las venas arciformes, luego a las venas interlobulares, a la vena segmentaria y por último va a drenar a la vena renal. La nefrona, ¿cómo vamos a definir la nefrona? La nefrona es la unidad anatómica y funcional de los riñones en donde se origina la orina. Cada riñón posee un aproximado de 1 millón de nefronas. Está constituido por el corpúsculo renal y la cápsula de Bowman. Asimismo, por un sistema de túbulos que está compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. La función de estos es la filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Vamos a ver las características de cada uno. El túbulo contorneado proximal, sus medidas de largo es de 15 milímetros y de diámetro de 55 nanomilímetros. Es la continuación de la cápsula de Bowman. Como pueden ver ustedes acá, su inicio es tortuoso, luego esta viene y posteriormente adopta una posición rectilínea. El asa de Henle, que es un tubo en forma de horquilla similar a la letra U. Entonces, como pueden ver ustedes acá en la imagen, según su longitud, el asa de Henle se divide en delgada y gruesa. El túbulo contorneado distal, como pueden ver acá en la imagen, es más corto y delgado que el túbulo proximal y algunas células sufren transformaciones para originar la mácula densa. El túbulo colector, que es recto y desciende hacia la médula interna para confluir cerca de la pelvis renal. Entonces tenemos aquí un cuadro con los componentes de la nefrona. Tenemos el glomérulo, que su función principal va a ser la filtración de H2O y solutos, electrolitos tales como sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, urea, creatinina, ácido úrico, glucosa y aminoácidos. Los túbulos proximales, que se encargan de la reabsorción y secreción de agua y electrolitos de sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, bicarbonato, glucosa y aminoácidos. El asa de Henle, que se encarga de la reabsorción de agua y electrolitos. El túbulo distal, que se encarga del equilibrio ácido-base y la secreción de hidrogeniones. Y el túbulo colector, que ahí se concentra el agua. El uréter es un conducto muscular largo y fino que se extiende desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Esta va a medir entre 30 a 35 centímetros de largo
en el adulto y va a transportar la orina de los riñones a la vejiga, como pueden ver ustedes ahí en la imagen. Los uréteres van a tener 3 estrechamientos: la unión ureteropélvica, al cruzar la arteria ilíaca externa y cuando el uréter atraviesa la pared de la vejiga urinaria. El uréter, en su configuración interna, va a estar formado por 3 capas: de externa a interna, la capa adventicia, la capa muscular y la capa mucosa. El uréter va a estar constituido por 3 porciones anatómicas, que van a ser una abdominal, una ilíaca y una pélvica. Asimismo, va a estar vascularizado por las ramas ureterales, que proceden de varias fuentes. Entonces, tenemos que en la parte alta va a recibir las ramas de las arterias renales, en la media va a recibir de las arterias testiculares u ováricas, ilíaca común y aorta abdominal, y la parte inferior está irrigada por ramas de la arteria vesical inferior y de la uterina en la mujer. El drenaje venoso depende mediante venas tributarias de la ilíaca interna, testicular u ovárica y renal. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano músculo membranoso que recibe la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Tiene una capacidad fisiológica de 250 a 300 cc. Su ubicación situada en la excavación de la pelvis. Esta se va a fijar por delante al pubis, por detrás limitada con el recto, con la parte superior de la próstata y vesículas seminales en el hombre y con la vagina en la mujer. Va a estar constituido por 3 capas, las cuales son capa serosa, muscular y mucosa. Las regiones del interior de la vejiga, la principal región va a ser el trígono vesical, que está constituido por los uréteres y la uretra, como pueden ver ustedes acá en la imagen, los uréteres y la uretra, que es el punto final del triángulo. Por apex vesical, por cúpula vesical y por el cuello vesical. La uretra, que es el conducto por el que pasa la orina en su fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. En el hombre va a ser más largo, que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad libre del pene, y en la mujer va a ser corta, que va del cuello de la vejiga a la vulva. Iniciamos con las infecciones urinarias. ¿Cómo vamos a definir una infección urinaria? Como una respuesta inflamatoria del uroterio secundario a la presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario, acompañado de sintomatología. Epidemiología. Es más frecuente en mujeres que en hombres debido a la forma anatómica de la uretra, como habíamos platicado anteriormente, ya que tiene más contacto. En la mujer está a más contacto con el ano y pueden migrar algunos microorganismos a la vagina. Representan el 40% de las infecciones hospitalarias y es la primera causa en consultas de mujeres en edad reproductora. La etiología. Podemos ver que pueden estar acá microorganismos gram negativos y gram positivos. Entonces, tenemos entre los gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, que son los más frecuentes, y los gram positivos como Staphylococcus, Saproticus y Aureus. Entonces, tenemos que E. coli, estos son tips. E. coli va a ser la causa más frecuente de las infecciones urinarias. Solo para recordar que el 80% de las infecciones adquiridas de la comunidad y el 50% de las infecciones intrahospitalarias. También puede ser producida por hongos como Cándida, que es el más frecuente,
Dentro de la patogenia de esta enfermedad tenemos este triángulo. Estos son los factores que rigen una infección urinaria. Entonces tenemos, para tener una infección urinaria, hay tres componentes principales: el microorganismo, el hospedador y el entorno. Las vías de infección pueden ser ascendentes, hemática y linfática. La clasificación se van a clasificar según el agente etiológico, como bacterias, micobacterias o micóticas, según su localización, como infecciones urinarias altas, las cuales se componen por pielonefritis aguda y crónica. Infecciones urinarias bajas se compone de cistitis, prostatitis, uretritis, epididimitis. Según su complejidad, por bacteriuria sintomática, infecciones urinarias no complicadas, que pueden ser bajas y altas, infecciones urinarias complicadas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar una infección urinaria que puede ser complicada y no complicada? Existen varios factores en los cuales podemos decir que se trata de una infección urinaria complicada, y son los siguientes: que sea de sexo masculino, un paciente mayor de 65 años, persistencia de los síntomas más de 7 días, presencia de catéter urinario, instrumentación reciente de la vía urinaria en niños, trasplante renal, alteraciones anatómicas del tracto urinario, alteraciones funcionales del tracto urinario, uso reciente de antibiótico, infección nosocomial, embarazo, diabetes e inmunosupresión. También lo podemos clasificar por su recurrencia, por recaída o por una reinfección. Dentro de los factores de riesgo, estos son los pacientes que más llegan a consulta por una infección urinaria: pacientes con diabetes mellitus, inmunosupresión, vejiga neurógena, presencia de sonda vesical, embarazo, género masculino, cirugía urológica, nefropatía poliquística y anormalidades anatómicas. Entonces, iniciamos con la infección de las vías altas, que son las pielonefritis. ¿Cómo vamos a decir que se trata de una pielonefritis? ¿Cómo la vamos a definir? Como una inflamación del riñón y de la pelvis renal, que es el resultado de una infección urinaria y es la causa más frecuente de bacteriemia y shock séptico en el anciano. Su clasificación puede ser aguda y puede ser crónica. En la pielonefritis aguda va a haber una infección aguda, inflamación supurativa focal y necrosis tubular. El cuadro clínico que va a presentar ese paciente va a ser un dolor en el flanco, en la fosa renal, fiebre mayor de 37.8 con escalofríos, puede tener disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, piuria, bacteriuria, con una duración clínica de 2 semanas. El diagnóstico lo podemos hacer con la clínica del paciente, el sedimento urinario, una radiografía simple de abdomen, pielografía intravenosa o una ecografía renal. Entonces tenemos aquí el algoritmo terapéutico, la cual nos indica porque si podemos descartar una pielonefritis complicada o no complicada, y el tratamiento que le podemos dar a estos pacientes. Entonces entramos a lo que es pielonefritis crónica, que va a ser una inflamación predominante intersticial que se va a caracterizar por lo siguiente: por fibrosis, retracción, cicatrización y deformidad. Dentro de las causas está la infección nosocomial, o el factor de riesgo fundamental es la duración del sondaje. Los criterios para ver si es una pielonefritis crónica podemos tener en cuenta que es una bacteriuria mayor o igual de 10 unidades de colonias formadoras en una muestra recogida de la sonda vesical, síndrome miccional o síntomas sugestivos de pielonefritis, fiebre no explicada por otras causas. Entonces, esta la vamos a clasificar en nefropatía por reflujo y por obstrucción. La nefropatía por reflujo
Es la forma más común de daño cicatricial crónico. Hay acción retrógrada de la orina a los uréteres y hasta la pelvis y cálices, producida por el defecto del mecanismo valvular vesículo ureteral normal. Ocurre en la micción o aumento de la presión vesical, puede ocasionar daño sin que exista infección. Entonces tenemos la clasificación más aceptada por el Comité Internacional de Reflujo, que la clasifica en 5 grados, que van a ser el primer grado, que va a haber un reflujo que parcialmente asciende por el uréter, como pueden ver ahí en la imagen. El grado 2, el reflujo que alcanza la pelvis y los cálices sin dilatación ni alterar su morfología. El grado 3, que hay reflujo que se acompaña de ligera o moderada dilatación y tortuosidad del uréter sin deformidad de los cálices. El grado 4, que va a haber un reflujo con moderada dilatación y tortuosidad de los uréteres, pelvis y cálices, con deformidad de los cálices, aunque persisten las impresiones papilares. El grado 5, va a haber una gran dilatación y tortuosidad de los uréteres, pelvis y cálices, con ausencia de impresiones papilares en los cálices. Las manifestaciones clínicas: el paciente puede tener fiebre, disuria, dolor lumbar, malestar general, anorexia, nicturia, poliquiuria y en las fases avanzadas insuficiencia renal o anemia. Diagnóstico y tratamiento: una radiografía, ecografía, pielograma, un uroanálisis. El tratamiento: vamos a tener la corrección de la obstrucción, tratamiento antibiótico a largo plazo y a veces nefrectomía. Infecciones de las vías bajas, las cuales podemos mencionar cistitis y uretritis. La cistitis la vamos a definir como una infección de la vejiga o las vías urinarias inferiores causadas por gérmenes, por lo regular bacterias que ingresan de la uretra y luego a la vejiga. Estas bacterias pueden llevar a una infección casi siempre en la vejiga y esta puede diseminarse a los riñones. El cuadro clínico: los pacientes van a presentar una orina turbia con sangre, olor fuerte, fétido, febrícula, dolor o ardor al orinar, presión o calambres en la parte baja del abdomen, necesidad imperiosa de orinar con frecuencia, incluso inmediatamente después de haber vaciado la vejiga. El diagnóstico: un análisis de orina para buscar glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias y evaluar ciertos químicos como nitritos en la orina. Se puede efectuar un urocultivo para identificar la bacteria en la orina con el fin de constar que se está usando el antibiótico adecuado. La uretritis es la inflamación de la uretra. En las mujeres los microorganismos se desplazan a la uretra desde la vagina. Las bacterias llegan desde el intestino grueso y alcanzan la vagina desde el ano. En los varones va a haber una secreción purulenta de la uretra, va a haber dolor durante la micción y una frecuente necesidad de orinar. La mujer va a tener dolor durante la micción. Dentro de las complicaciones vamos a tener que puede haber estenosis por infección sin tratamiento, uretritis crónica, absceso, divertículo uretral y fístula uretral. Entonces aquí tenemos un cuadro donde nos menciona el antibiótico y el patógeno que es más frecuente. Como tenemos la cistitis y tenemos los patógenos frecuentes, el antibiótico de primera elección como tripentropinsulfa o la segunda elección como fluoroquinolona. En la pielonefritis, primera opción fluoroquinolona, segunda opción cefalosporina de segunda generación y tercera opción aminopenicilinas. Iniciamos con la descripción de litiasis renal. ¿Cómo vamos a definir litiasis renal? Es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario, ya sea en el parénquima renal, cálices, pelvis o uréter. Entonces,
¿De qué van a estar compuestos estos cálculos? Oxalato de calcio en su frecuencia, que es en un 55 a 60%, son los más frecuentes encontrados. Fosfato de calcio en un 10 a 15%, ácido úrico en un 6%, estrubita en un 15% y cistina en 1 a 3%. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? La desaturación urinaria puede elevarse hasta el punto de permitir la formación espontánea de cristales y finalmente cálculos por alguno de los siguientes mecanismos, que es el aumento de la concentración de cristales, disminución de la diuresis, modificación del pH urinario. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuando el paciente presenta un pH ácido, va a favorecer a la formación de cálculos de ácido úrico, y cuando el paciente presenta un pH alcalino, va a favorecer la formación de cálculos de fosfato de calcio. Tener en cuenta esto. Otras causas pueden ser por ciertos microorganismos que pueden inducir a la cristalización por su acción sobre el pH de la orina, como Proteus, ureaplasma y ciertas cepas de Klebsiella o Serratia. Otras causas también pueden ser medicamentosas, por sulfamidas, glafenina. Dentro de la epidemiología vamos a tener que es la tercera patología urológica más frecuente, aumenta después de los 20 años, aumenta 3 veces más en hombres que en mujeres, y en niños va a representar el 7% de las enfermedades renales. La edad no varía en hombres ni en mujeres, inicia a partir de los 40 a 60 años. Dentro de los factores predisponentes, pacientes con hiperparatiroidismo, riñones poliquísticos, gota, tumores malignos, sobredosificación de calcio y fósforo, infecciones urinarias repetidas, puede ser hereditario, también por dietas altas en calcio, ácido úrico y sal, disminución en la ingesta de líquidos. Entonces, la clínica, cuando tenemos un paciente con litiasis renal y el cálculo va a estar fija en el sistema excretor, puede ser asintomática. La mayoría del diagnóstico se obtiene accidentalmente y alguno que otro paciente puede presentar cuadros de hematuria. Cuando el cálculo o el hito está en movimiento en el sistema excretor, va a haber dolor. Dolor es el síntoma principal de estos pacientes. Un dolor súbito, brusco, muy intenso, no mejora en reposo, localizada en la fosa lumbar, irradiado en sentido descendente. Pueden presentar asimismo hematuria, náuseas y vómitos. Otras poliacuria, disuria, incontinencia urinaria y enuresis nocturna. Dentro de la exploración física podemos explorar el abdomen. Vamos a tener un abdomen blando, depresible, sin signos de peritonismo, timpanismo por el líneo reflejo. Va a haber puñopercusión positiva en el lado afectado, y las constantes vitales se toman para descartar si hay una infección o un shock. Diagnóstico diferencial según la clínica. No todo paciente que cursa con hematuria y dolor va a tener este cuadro de litiasis renal. Tenemos que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, como en hematuria, quistes renal, neoplasias, tuberculosis, infecciones del tracto urinario, y si presenta dolor tenemos que descartar diverticulitis, apendicitis, isquemia mesentérica o algún embarazo ectópico. Dentro de las exploraciones complementarias, la tira de orina es muy importante. Como mencionamos anteriormente, la presencia de hematuria es muy predictiva, pero su ausencia no excluye la presencia de litos. Los cambios de pH que orientan a la etiología. Si es un pH ácido, pensamos en litos de ácido úrico.
Si es un pH básico, pensamos en litro de estrubita. Radiografía de abdomen, útil en litiasis radioopacas, permite el diagnóstico y el seguimiento. Ecografía abdominal, útil en litiasis radiotransparentes y en tumores. Delección, esta es delección en embarazadas. La taca abdominal, que es la mejor prueba para visualizar el 99% de las litiasis y su apariencia. Entonces tenemos acá que la Asociación Europea de Urología recomienda que la ecografía es la técnica de imagen en primer lugar que se debe tomar en cuenta ante un cólico renal. El tratamiento, la expulsión espontánea de litos cuando estos sean menores de 4 milímetros. Y si son mayores de 4 milímetros, se debe de utilizar un tratamiento sintomático, analgésico sin antiespasmódicos, como es el ketorolaco o metamizol. Entonces, las derivaciones al especialista, tenemos en el manejo del cólico nefrítico, la conducta es expectante. Los cálculos se expulsan durante las 4 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Entonces, vamos a referir al especialista de urología cuando el paciente presenta una litiasis mayor de 10 milímetros, no hay expulsión de la litiasis tras tratamiento conservador, especialmente litiasis mayores de 4 milímetros o mucho dolor cuando hay una obstrucción significativa. Y en urgencias, cuando vamos a transferir a un paciente en urgencias, cuando hay fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, dolor intratable o con vómitos, estatus cólico. ¿De qué trata? Cuando hay más de 24 horas con dolor que no cede a pesar del tratamiento correcto. A mujeres embarazadas, las que tienen oligoanuria, obstrucción en trasplantado renal y fracaso renal agudo. Estas son las bibliografías citadas. Muchas gracias.